Bienvenido a esta segunda conferencia. Hoy vamos a analizar todas las causas físicas y espirituales que llevaron a nuestros hijos a la rebeldía y luego a la adicción. Pero antes de ello, vamos a mostrarle este video. ¡Ándale, tía! ¡Ay, ándale! ¡Ya, tía! Ya te dije que no, Iker, ya cálmate. Iker, ya que me estás lastimando, me vienes pateando. ¡No me llevas mi teléfono! ¡Ándale! No, ya te dije que no. ¡Ay! ¡Ándale! Iker, me estás lastimando, hijo, me vienes pateando. Ahora que vio este video, le pregunto a ¿usted qué hubiera hecho? Si usted me dice, yo lo agarro en ese momento a cachetadas y le doy sus manazos, entonces le puedo decir que usted es un padre que está propenso siempre a maltratar a los hijos. Si usted dice, bueno, yo lo dejaría que haga su berrinche, entonces esa actitud me demuestra que usted es un padre o una madre muy permisiva, que permite que sus hijos rompan reglas, hagan cosas, pero usted no los exhorta. Y si usted me dice, bueno, me bajo del carro, le digo, eso no está bien, eso no es correcto. Ojo, mirándolo, hablándolo de una manera firme y tomándolo de los brazos, entonces podría decir, usted está en lo correcto. Usted corrige a sus hijos y no los maltrata. Algo debemos entender, que cuando no ponemos reglas en la casa, no pretendamos luego que nuestros hijos cuando salgan a la calle respeten las reglas que se encuentran en ellas. ¿Por qué algunos quebrantan las normas o las reglas, tanto policiales, tanto civiles? Es porque en la casa nunca le enseñaron a respetar las reglas. Es como este niño tiene un comportamiento en el cual para él no existen las reglas dentro del carro. No existen reglas dentro de él. Y número dos, es que este niño vemos que quiere tomar el control. Y es lo más triste de todos aquellos padres permisivos que le dan el control de una manera irresponsable a una criatura. Porque él, al golpear el carro, al querer patear, él quiere tomar el control de su padre. Él quiere dominar a su papá o dominar a su mamá. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener el carácter y no permitir que él tenga aquel control. Porque ¿qué es la rebeldía? Vemos aquí en el diccionario. La rebeldía es un tipo de comportamiento humano caracterizado por el desorden de vida, la desobediencia de una orden o el incumplimiento de una obligación. Eso es la rebeldía. Cuando él vive de una manera sin reglas. Y si hay, pues no la respeta. Y eso es algo que él debe aprender primero en casa. Porque si en casa yo logro que mi hijo respete las reglas, cuando esté en la calle, él también va a respetar las reglas. Cuando esté en la universidad, va a respetar las reglas. Si está en el colegio, va a respetar las reglas. Porque como padre le hemos enseñado a nuestros hijos a respetar las reglas, que las reglas se han hecho para obedecer, mas no para quebrantarlas. Hoy vamos a tratar acerca y vamos a centrarnos en las causas físicas que originan la rebeldía y luego la adicción en los padres. Y vamos a ir nuevamente al Creador y preguntémosle al Creador. Ese comportamiento que acabamos de ver en el video, ¿la culpa tiene el teléfono o la tienen los padres? Nos dice el manual de vida en Efesios capítulo 6, verso 4, y miren lo que nos dice. Y vosotros padres, ojo, hablando, papá, mamá, no provoquéis ira a vuestros hijos, está diciendo, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Está diciendo el manual de vida, el creador que ha creado a nuestros hijos, él dice, muchas veces el comportamiento de nuestros hijos es provocado por el padre o por la madre.
Tanto el padre y la madre provoca que los hijos se llenen de ira, se llenen de amargura, se llenen de odio. ¿Y cómo lo provocamos? Con ciertos comportamientos que nosotros tenemos hacia ellos. Son cosas que nosotros debemos de tener siempre cuidado. Y iniciamos aquellos comportamientos que dañan a nuestros hijos, que llenan de ira, aun cuando nuestros hijos están en el vientre. Porque es conocido por la ciencia que los bebés aún perciben estando en el vientre. Diferencian ellos lo que es la voz de papá, la voz de mamá. Y a veces he podido ver siempre que el periodo de gestación es el periodo donde suceden más infidelidades. El mayor porcentaje de infidelidades muchas veces se genera en el periodo de gestación. Es ahí cuando comienzan a pelear. Y nuestros gritos, nuestras humillaciones, los insultos, cuando una madre está gestando, el niño comienza a percibir. Y eso va formando resentimiento, va formando amargura en él. Y como vimos en la primera conferencia, es natural que vengan ciertas acciones negativas en el corazón, en el alma de nuestros hijos. Pero a eso le agregamos nuestros comportamientos malos. Y le complicamos aún mucho más la vida. Número 2, cuando vio a los padres maltratar físicamente o psicológicamente a su padre o a su madre. Como vamos a mostrarle nuevamente en ese maniquí que nosotros tenemos. Algo que nosotros debemos entender, que nuestros hijos comienzan a observar, comienzan a escuchar, y todas esas cosas que ellos ven comienzan a alojarse en el alma de ellos. Y luego ellos tienen ese comportamiento inadecuado. Y comienzan a llenarse de enojo, de ira, de rebeldía, porque vio a papá o vio a mamá muchas veces maltratar a los padres. Y algo que nosotros debemos entender. Yo quiero decirle a ustedes, los adultos, ¿qué es lo que pasa si alguien le golpea a tu mamá? Daña tu corazón. Y eso es lo que hacemos muchas veces con nuestros hijos. Nuestros hijos, como habíamos visto en la conferencia anterior, es cuerpo, alma y espíritu. Y ya sabemos las funciones. Y a través de los ojos, cuando él comienza a ver, cuando comienza a escuchar, entonces eso se va grabando aún en el alma de nuestro hijo. Y luego él comienza a convertirse en un adolescente, en un joven lleno de resentimiento, lleno de amargura. Porque usted como padre dañó a la persona más querida para él, que es su mamá. O usted como mujer dañó al hombre más querido, que es su mamá. Y es algo que nosotros debemos de tener siempre mucho cuidado. Número 3. A ver ustedes, número 3. Los padres son permisivos. Todo permiten o consienten. Aquellos padres que muchas veces les gana el corazón. Y cuando a veces he tratado estos casos, muchos padres cuando le digo, ¿y qué pasa? ¿Por qué no le llamas la atención? ¿Qué pasa? ¿Por qué no le dices a tu hijo que eso no es correcto? Que esa actitud no está bien. Me dicen, no, pastor. ¿Por qué? Porque yo tenía un padrastro. Y mi padrastro pues me gritaba, me maltrataba. Y eso comenzaba a dejar cosas en mí. Y yo no quiero dejar las cosas, ojo, que mi padrastro dejó en mí. Yo quiero decirte, papá y mamá. Es cierto, y eso vamos a verlo más adelante. Una cosa es corregir, otra cosa es maltratar. Pero no te puedes dejar guiar por tu corazón. ¿Sabes lo que dice el manual de vida? El manual de vida dice que el corazón es engañoso y perverso. ¿Y cómo nos engaña el corazón? Cuando muchas veces, pobrecito, déjalo ahí, ya va a entender, aún todavía es niño, aún es pequeño, ya va a cambiar, no le digas nada. Y uno le obedece al corazón, sí, no le voy a decir nada. Eso es ser permisivo. Y aunque usted no crea, pero cuando uno no le dice a su hijo que esa actitud estuvo mal, no es la correcta, lo estamos dañando. Y mañana o más tarde vamos a sufrir las consecuencias. El Creador nos deja un ejemplo en el manual de vida. Y nos pone ahí la historia de un hombre que era muy permisivo con sus hijos. Y mire cómo este hombre comenzó a sufrir. Eso lo encontramos aquí en Primera de Reyes, capítulo 1, verso 6. Miren lo que pasa. Y su padre dice, nunca le había entristecido en todos sus días. Miren, un padre permisivo, nunca le llamó la atención, nunca le dijo que eso no está bien, eso no es correcto. Miren, nunca lo había hecho. Con decirle, ¿por qué haces así? Ahí está hablando el manual de vida.
Por eso, querido amigo, yo no te presento la Biblia como un libro religioso. Aquí en Casa de Fe tomamos la Biblia como un libro, como el manual de vida que nos ayuda a mejorar nuestra relación como padres, como esposos, como hijos. Y sigue diciendo, además este era de muy hermoso parecer. ¿Cuántas madres que a veces no le dicen a sus hijos que no es correcto porque tal vez se parece a ella? O los padres también, porque tiene el color de su cabello o ha sacado los rulos de papá. Mire esta historia, sigue diciendo en el verso 33. Entonces el rey se turbó, miren lo que pasó, cómo pagó las consecuencias. Lo mismo que le pasó a este hombre, le va a pasar a todos los padres permisivos. Dice, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró y yendo decía así, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón? Hijo mío, hijo mío. El padre comenzó a lamentarse, comenzó a llorar. ¿Por qué has hecho esto, hijo mío? ¿Por qué has hecho esto? Comenzaba a llorar, comenzaba a lamentarse este padre. Como hoy en día muchos padres permisivos se lamentan y lloran. ¿Por qué te metiste en drogas? ¿Por qué la rebeldía te llevó a guardarle odio a tu padre, a tu madre, a tu hermano? ¿Por qué la rebeldía te llevó a golpearlos? Y uno comienza a lamentarse. Ten cuidado, padre y madre, mucho cuidado. Si el manual de vida lo registró, es porque muchas veces hay padres y madres que repiten esta misma historia. Punto número 4. Otra de las cosas y otra de las causas que a un hijo o a una hija la vuelven rebelde cuando se cría con las tías y los abuelos, que le dieron de todo y a todo le dijeron que sí. Yo quiero decirle a todas las tías, mira, yo sé que tú lo quieres mucho, es tu sobrino, es tu primera sobrina. Pero el que tú le permitas todas las cosas, el que no le pongas normas, le haces un daño a ese sobrino que tanto amas. Y a veces nuestros hijos se crían, o hay hijos que se crían con las tías, con los abuelos, porque la mamá tiene que trabajar y todo el día se va a trabajar, o se va de viaje tanto la madre, o como el padre también, y lo deja a los abuelos, y eso luego mañana más tarde sufren las consecuencias, con esas heridas, con esas amarguras, con aquella rebeldía que hay dentro de ellos. A veces yo trataba de educar y criar a mis hijos. A veces cuando se lo llevaban las tías, era el primer sobrino, era el primer nieto, le daban de todo. Es más, no lo entristecía, no le exhortaban, no le decían que no. Y yo trataba de corregir y arreglar a mis hijos en casa y los llevaba bien arregladitos, pero luego me lo traía, como se dice, deformado. Ya con ciertos caracteres, con ciertas actitudes, con ciertas cosas que no me aprovechan para nada bien. Por eso tengan mucho cuidado. Otra de las cosas y otra de las causas, y yo quiero que anoten todos los padres, papá y mamá, la idea de esta conferencia, yo te voy a dar todas las causas y puedas anotarlo, porque la cuarta conferencia es cuando nos vamos a comunicar para poder tratar y conversar con su hijo, y cuando conversemos con usted diga, pastor, el número tal es, o esto pasó, o esto sucedió, o esta es la causa. Número 5, cuando tiene un hermano mayor que es rebelde. ¿Tiene un hermano mayor que es rebelde? Recuerda que los hermanos mayores son, como se dice, el alfa de la casa. Los demás siguen al mayor. Si usted permite que el mayor se llene de rebeldía, o si el mayor muchas veces no obedece al padre o a la madre, tenlo por seguro que el segundo, el tercero, tampoco van a obedecer. Porque ellos siempre van a ver al mayor como su ejemplo a seguir. Punto número 6, cuando nunca lo han disciplinado o lo han corregido. Y a veces los padres no corrigen porque su infancia de ellos fueron muy mal castigados y piensan que ese efecto también va a ser con ellos. El dejarles sin castigo a nuestros hijos hace que se llenen de amargura, de odio, de rebeldía. Por eso el manual de vida nos aconseja en Eclesiastés capítulo 8, verso 11. Mira lo que nos dice. Cuando no se castiga enseguida un delito, dice, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. Mira lo que dice. Cuando comete un delito, ¿y qué cosa es un delito? Es una infracción a una ley, a una norma. Y si tu hijo no respetó esa norma y no se castiga, no se corrige enseguida, ojo aquí, se comete un delito. Y cuando digo castigar, no me estoy refiriendo a que usted lo agarre a correazos. No, espérese.
Recuerden que se trata de una corrección, no se trata de un maltrato. Y cuando yo corrijo a mi hijo, y yo los corrijo a ellos cuando ¿qué? Cuando les enseño, mira hijo, esto no se debe de hacer, estas son las consecuencias. Toda enseñanza es parte de una manera de corregir. Otra manera de corregir es cuando mi hijo comete algo que no le va a ayudar para nada a él. Entonces yo lo agarro, lo tomo de los brazos, le miro a los ojos y le digo, eso no se hace, no está bien. ¿Por qué? Presta atención. Porque cuando yo lo agarro, estoy usando el tacto sobre su piel. Luego, al mirarle a los ojos, estoy usando el sentido de la vista. Al decirle que no está bien, estoy usando el sentido del oído. Y estoy usando 3 medios en su cuerpo para dejar grabado en su alma que esas cosas, esas actitudes no están bien. Y si se graba en el alma, luego el cuerpo se va a comportar y el cuerpo no va a ser lo que se quedó grabado en él. Eso es algo muy importante que nosotros como padres tenemos que aprender muchas veces a cómo corregir, pero eso vamos a hablar más profundo en la próxima conferencia. Punto número 7, cuando vio la preferencia de los padres por su hermano. Hay muchas heridas en el alma de todo joven, de toda señorita, cuando muchas veces vio que papá prefiere más al último que al mayor. Es por eso que cuando un hombre o una mujer van a tener el tercer hijo, el cuarto hijo, yo siempre le digo, cuando llegues a casa nunca cometas el error de frente de ir a cargar al bebé. Saluda siempre al mayor. Hola, ¿cómo estás, hijo? Abrázalo. Luego abraza al segundo. Conversa un momento con ellos. Cuida su corazón. ¿Por qué? Recuerda, ¿qué dice el manual de vida? Padre, no provoques ira a vuestros hijos. Tú y yo provocamos ira cuando muchas veces hacemos preferencia al menor antes que al mayor. Y dañamos el corazón del mayor. ¿Qué tiene que hacer usted? Al mayor, al segundo. Después, ¿dónde está su hermanito? A ver, vamos a ver a su hermanito. Y con ello va y mira al hermanito. Hola, ¿cómo estás? Y ahí comienza recién. Ese es el orden. ¿Por qué? Porque si hacemos y cambiamos el orden, dañamos el corazón. Y el manual de vida, el Padre, el Creador, nos registra otro ejemplo también. Y este ejemplo nos habla acerca de un padre que ya era anciano y que siendo anciano tuvo un hijo y le dio la preferencia, le puso la mejor túnica. Como vemos aquí, ahí está el anciano, su túnica. Y miren lo que dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica. Miren sus hermanos, cómo lo miraban, lleno de odio, de amargura, sus hermanos de sangre. Pero ¿quién hizo que los hermanos le tuvieran odio, que los hermanos se rebelaran contra su padre y le hagan daño a su propio hermano de sangre? ¿Lo hizo los demonios? ¿Lo hizo, como algunos dicen, el diablo? Fue la conducta de su papá. Es el padre que provocó la ira con esa actitud, con ese comportamiento. Y miren lo que dice. Y la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en una cisterna. Le agarraron, lo quitaron la túnica, lo metieron en una cisterna. Luego pasaron unos mercaderes y agarraron y lo vendieron como esclavo a esos mercaderes, a su propio hermano de sangre. ¿Y por qué hicieron eso? Por una actitud incorrecta de su papá. Tengan mucho cuidado. Respeten el orden que Dios ha establecido en la casa. Papá, mamá, el hermano mayor, el segundo, el tercero, y así sucesivamente. Para no provocar ira, para no provocar rebeldía. Yo te pregunto, papá. Yo le pregunto a aquellos que nos ven. ¿Le diste preferencia al bebé de la casa antes que al mayor? Ahora entiendes por qué él se ha vuelto rebelde. Punto número 8. Cuando los padres cometieron injusticia. A veces cometemos injusticia cuando castigamos a nuestros hijos sin haberlos escuchado. Cometemos injusticia cuando castigamos a nuestros hijos porque de repente su hermano menor se quejó y sin escucharlo comenzamos a ir a castigarlos. Tengan mucho cuidado de cometer alguna injusticia, porque las injusticias hoy en día han hecho hombres y mujeres rebeldes. Punto número 9. Cuando se le ha maltratado jalándole del cabello, de la patilla, o otro le dan una patada, o otro le tiran algún objeto. Recuerden, padres, el Señor nos manda a corregir.
no nos manda a maltratar. Y la corrección no se trata de desatar ni ira ni enojo por lo que hizo. No, no, espérese. Si yo voy a corregir a mi hijo, yo no voy a desatar o a descargar mi ira sobre él. Se trata de corregir a mi hijo. Vamos a corregirlo. Vamos a ser un hombre o una mujer de bien. Y a veces yo me he encontrado en algunos hogares donde el padre hace ruido a los hijos y le agarran de la oreja y comienzan a tirar, le jalan la patilla y comienzan a hacer tantas cosas. Esos son maltratos, esos no son correcciones. Y los maltratos hacen justamente que ellos se rebelen. Y eso es algo que debe tener mucho cuidado. De esto también vamos a hablar en la próxima conferencia. Número 11. Se le maltrata también cuando eres muy exigente con el mayor y no tienes equilibrio. Recuerde que siempre es importante equilibrar nuestras vidas. Y a veces con el mayor uno comienza a ser muy exigente, sea hombre o sea mujer. Pero la exigencia en exceso genera una herida en su alma. En el alma del niño se guarda una herida. Y esa herida comienza a aflorar en su cuerpo cuando no quiere hacerle caso, cuando se revela, cuando se burla, porque se generó una herida. Y debemos siempre de tener mucho cuidado. Yo cometí uno de esos errores, en el cual luego yo le pedí perdón a mi hijo. Antes que se convierta en rebeldía, aquellas heridas vamos a sanar. Yo quiero que me perdones porque no fue correcto, no está bien. Y comencé a hablar con él, para que no se genere esa rebeldía, porque eso muchas veces pasa. Y aunque muchos padres piensan que pedir perdón a su hijo, eso le quita autoridad, eso es una mentira del enemigo. Yo quiero decirle a todos los padres y a todas las madres, cuando tú te acercas a tu hijo por un error que has cometido y le pides perdón, eso no te quita autoridad. Eso afirma la autoridad en la vida de él. Y eso es algo que debe de tener siempre en cuenta. Otra de las causas que genera rebeldía son las influencias externas, como los amigos, los medios de comunicación o el internet. Nos dice el manual de vida en Proverbios capítulo 13, verso 20. Mira lo que dice: quien con sabios anda, a pensar aprende. Dice. Quien con tontos se junta, acaba en la ruina. A veces la rebeldía no son de repente por los errores que el padre o la madre ha cometido, o a veces también es porque se junta con gente que guarda odio, que guarda amargura en su corazón. Por eso dice una frase: si te juntas con 5 borrachos, serás el número 6. Si te juntas con 4 fracasados, tú serás el 5º fracasado. Y eso es algo que nosotros debemos siempre de tener en cuenta, tanto en lo bueno como también en lo malo. Hoy los medios de comunicación, las películas, el internet, los juegos que hay en los celulares, que son muy violentos. ¿Qué es lo que hace eso? Eso despierta aquellas cosas que están atadas en el alma. Y cuando él, a través del cuerpo, comienza a jugar aquellos juegos violentos, entonces del alma comienza a salir aquellas cosas que se apoderan del cuerpo. Luego tenemos como aquel niño que comenzamos a ver al inicio de esta conferencia. Y tengan mucho cuidado. Como punto número 14, también la rebeldía, y quiero mostrarle otra causa más, porque de repente usted hasta ahorita no encuentra, dice, eso nunca ha pasado con mis hijos. Ahora, este número, los cambios físicos y emocionales, los numerosos cambios físicos y emocionales que experimentan en esta etapa de la adolescencia, de la juventud, puede provocar que esté agresivo. Algo que debemos entender es que los adolescentes comienzan a sufrir su cuerpo ciertos cambios. Y no cambios físicos, sino cambios hormonales. Y esos cambios hormonales muchas veces generan estrés, generan ansiedad. Y yo pregunto a los papás, yo te pregunto, ¿qué es lo que has hecho con tu hijo cuando has sufrido estos cambios hormonales? Hay que ayudarlos a ellos. Ay, es que no sé, es que mi hijo se mete a su cuarto, es que no quiere hablar con nadie. Tienes que entender, tiene cambios hormonales. Es por eso que cuando mis hijos entran a la adolescencia, pues ahí matriculé en un gimnasio para que vaya, haga ejercicios, comience a correr.
Porque no quiero que esos cambios hormonales lo depriman, lo llenan de ansiedad. Y los ejercicios comienzan a ayudarlo a él. Comienza a jugar partidos, incito que haga deporte, de una u otra manera trato yo de provocar que haga deporte porque eso lo va a ayudar, y esas cosas que hago es porque es mi deber como padre ayudar a mi hijo. Pero cuando desconocemos estas cosas, entonces no sabemos qué hacer con ello, y al no saber qué hacer con ello, luego eso nos pasa la factura y los llena a ellos de rebeldía. Tengan mucho cuidado, papá. Tengan mucho cuidado, mamá. Te voy a mencionar otra causa más que genera rebeldía en ellos, y es cuando los sobreprotegemos, cuando son hijos muy mimados. Recuerde algo, papá. Recuerde algo, mamá, señorita, que me escucha. Todo en exceso siempre es malo. Miren, para los cristianos la oración es buena, pero en exceso se convierte en malo cuando no lo equilibramos al no leer la Biblia. Si solamente oramos y descuidamos lo que es leer el manual de vida, entonces estamos desequilibrados y se convierte en lo malo. Y esto es algo que nosotros debemos siempre entender. Nunca irnos al exceso. Está bien cuidarlos, pero no en exceso, porque no permitimos que ellos desarrollen, que ellos puedan enfrentar ciertas cosas que tienen que enfrentar luego en el colegio, en el instituto, en la universidad. Y miren lo que dice el manual de vida. Vamos a leerlo. Proverbios capítulo 29, verso 21 dice: el serpiente mimado desde pequeño se volverá un rebelde. Es que mimado nos estamos refiriendo a padres muy sobreprotectores. Y esos padres muy sobreprotectores muchas veces instruyen o comienzan a tener hijos cohibidos. Hijos que no pueden relacionarse. Hijos que se esconden en el colegio, en el salón, no se relacionan con los demás. ¿Y por qué? Porque culpa de los padres. Cometieron el error de ir más allá. Todo en exceso siempre es malo. Todas estas son las causas físicas que acabo de mencionar, que convierten a un hijo rebelde. Ahora vamos a pasar a las causas espirituales, para terminar. Que originan rebeldía, sí, porque hay causas espirituales también que originan rebeldía. Y una de las causas espirituales son las heridas emocionales y las decepciones. Experiencias traumáticas o pérdidas significativas o decepciones personales pueden generar resentimiento o enfado. Algo que debemos entender, que para nuestros hijos el héroe es el papá, es la mamá. Y cuando la madre lo abandona, entonces él sufre una decepción de aquel héroe. Se decepciona de aquella madre que lo abandona por irse con otro hombre y lo deja a él que se pueda criar con la abuela. Y tal vez tú digas: no, es que él tiene 7 años, tiene 5 años. Pero sufrió una decepción. Y las decepciones, mañana más tarde, generan enfado. Y algo que quiero decirte es que el comportamiento de nuestros hijos en la adolescencia muchas veces radica a todas las cosas que tú hayas sembrado en él en su niñez. Se lo digo nuevamente. Todo lo que tú siembras en el corazón de niño, lo vas a cosechar en la adolescencia. Y todo lo que tú cosechas en la adolescencia, o todo lo que siembras en la adolescencia, lo vas a cosechar en la juventud. Y eso muchas veces tienes que tener mucho cuidado. Otra de las cosas también es cuando muchas veces tiene ciertas experiencias traumáticas. Es cuando muchas veces el niño pierde al abuelo, o pierde a la abuela, o pierde a un tío. Y a veces los padres comienzan: no, los hombres no lloran al hijo, ya va a pasar. Y no lo dejamos que llore. Y al no dejar que nuestros hijos no lloren, no desahogan. Y eso mañana más tarde se convierte en enojo, se convierte en ira. Por eso el manual de vida nos enseña que aún Jesús mismo lloró. Porque cuando uno llora, desahoga ese dolor, esa tristeza. Y si yo saco el dolor y la tristeza a través de las lágrimas, a través del llanto, entonces ya no va a haber nada que me llene a mí de amargura, que me llene a mí de rebeldía. Y es algo que nosotros muchas veces pasa. Y es una de las causas espirituales. Y digo causas espirituales porque no se ven. Número 2, cuando muchas veces su hijo es llevado a un brujo o a aquellos curanderos o chamanes que usan ciertos espíritus
para traer sanidad. Y sabes qué, yo a mi hijo lo llevé cuando era niño porque él estaba enfermo y lo llevé para que este curandero y invocó espíritu. Eso muchas veces también, le digo como experiencia, he podido ver que eso genera en ellos rebeldía. Como tercer punto, también genera rebeldía cuando es heredado por sus padres. Algo que debemos entender, que la rebeldía se hereda. Si tenemos a un padre renegón, a un padre amargado, a un padre gritón, a un padre resentido, yo le voy a decir algo. Todas esas cosas lo van a heredar tus hijos. ¿Y cómo lo heredan? A través del ADN. A través del ADN su hijo va a heredar el comportamiento y las actitudes de papá y las actitudes de mamá. Y hoy quiero dirigirme a las mujeres, tengan mucho cuidado. No pretendas quitar la rebeldía, el enojo, la furia de tus hijos cuando tú también eres así. Porque ellos heredan. Mira lo que nos dice el manual de vida, Ezequiel capítulo 16, verso 45. Miren cómo las mujeres heredan de sus madres ciertas actitudes, ciertos errores. Y nos dice, tú eres hija de una madre que odiaba a su marido y a sus hijos. Ojo aquí. Y también tus hermanas odiaban a sus maridos y a sus hijos. La mamá odiaba al marido. No explica qué es lo que hacía, qué es lo que le hizo el marido, pero guardaba odio al marido. Y ese odio era tan grande que lo llevó a odiar a sus propios hijos. Obviamente porque era hijo de su papá. Pero luego pasó el tiempo que los hijos de esta señora que odiaba a su marido y a sus hijos, luego sus hijos comenzaron a tener sus hijos. Y luego ellos también comenzaron a odiar a su marido y comenzaban a odiar también a sus hijos. Se repetía la misma acción. Y eso nos enseña que la rebeldía que está pasando con tu hijo o con tu hija, a veces va a poderlo heredar, ya sea de papá o de mamá o también de los abuelos. Y miren lo que nos dice, hermano. Por eso, mamá, y esto es lo que yo le decía, no podemos ayudar a tu hijo en este proceso si no nos ponemos de acuerdo. Y lo que yo particularmente amo, si yo veo que el padre y la madre son violentos, primero tenemos que quitar eso de vuestros corazones. Ahora entiende por qué nosotros no trabajamos solos. Ahora entiende por qué trabajamos con Dios, con los padres y con la guía espiritual y profesional. Necesitamos unirnos. No, yo lo dejo a ustedes para que lo ayuden a mi hijo. No se va a lograr. Porque ellos muchas veces heredan nuestro comportamiento, el comportamiento de la madre. Pero no solamente de la madre, también del padre. Miren lo que dice Juan capítulo 5, verso 19. Dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo. Miren, dice, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre. Ojo, porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo igual. Papá, todo lo que tú hagas en la vida, tu hijo también lo va a hacer igualmente. Todo. Tus errores, tus aciertos, pero todo lo va a hacer igualmente. Yo creo que si estás aquí en este lugar y si estás viendo este video a través de esta conferencia, yo quiero decirte que es muy importante que nos unamos y vamos a defender a nuestros hijos, que es el regalo que Dios nos ha dado. Es el regalo que el Padre te ha dado a ti. No importa en la condición que fue concebido tu hijo. Aquí lo que importa es que Dios te dio el regalo más grande, que puso tus rasgos, tu color de cabello, tu tono de piel, tu forma de caminar, la forma de tu rostro, se lo puso en tu hijo. Mira qué tal detalle Dios tuvo contigo. Pero lamentablemente por la falta de ciertos conocimientos es que nosotros hemos provocado que ellos se vuelvan rebeldes. Pero nunca es tarde. Si has llegado a escuchar esta conferencia, nunca es tarde para poder cambiar a ese hijo, para poder cambiar a esa hija. Mientras tengamos vida, vamos a hacerlo. Vamos a equiparlo, vamos a enseñar a aquel hijo o a aquella hija a enfrentar aquellas cosas. Vamos a bendecirlo a nuestros hijos con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes. Y yo quiero decirte, papá, si a ti no te motiva
cambiar tus actitudes para verlo bien a tus hijos, pues has llegado a un nivel muy triste. Yo creo que como padres, el levantarnos temprano, el trabajar, el esforzarnos, el motivo de todo eso son nuestros hijos. Y como siempre digo, papá, así como tuviste las agallas, me dirijo a los padres y a las madres, así como tuviste el coraje para vestirlos, para que nunca les falte un plato de comida, para llevarlos al colegio, así también tenemos que tener el coraje para cambiar nuestras actitudes. No podemos seguir maltratando a nuestras esposas, no podemos seguir actuando con ciertas acciones que dañan a nuestros hijos. Tenemos que pensar, así como todas las cosas que hace, lo hace pensando en tus hijos. También nuestro comportamiento tenemos que hacerlo pensando en ellos, porque ellos son nuestra motivación. Piensa en tus hijos. Tal vez me diga, me cuesta cambiar. Yo lucho con el alcohol, lucho con la lisura, lucho con este comportamiento que tengo. A veces quiero cambiar, pero no puedo. El manual de vida dice: apartaos de mí, nada podéis hacer. Apartaos de mí, nada bueno, nada que sea para bien a vuestros hijos vas a poder hacer. ¿Sabes, papá? ¿Sabes, mamá? Yo no te invito a que te acerques a Dios por un tema de religión. Yo te invito a que te acerques a Dios porque tú y yo necesitamos esa ayuda divina. Que cuando nuestras fuerzas físicas no son suficientes, entonces dejemos que actúe la fuerza divina de Dios sobre nuestra vida. Pero Dios no nos va a ayudar si nosotros no ponemos de nuestra parte. Si tú no haces lo tuyo, acércate. Él te dio ese hijo, Él te dio esa hija. Yo sé que el Señor te va a poder ayudar. Ahí donde estás, haz una oración. No importa en la condición que tengas, no importa las cosas que hayas hecho. Y como yo siempre le enseño a los hermanos de Casa de Fe, no nos acercamos a Dios porque estamos bien. Nos acercamos a Él para estar bien, para limpiarnos de todo lo malo que daña a nuestros hijos. Porque así como ellos heredan las cosas materiales, así también heredan nuestras acciones y el legado que dejamos. Ahí donde está, vamos a acercarnos a Dios y vamos a invitarle para que sea parte del equipo. Y vamos a decirle: Señor, ayúdame a cambiar de mí. Estoy dispuesto, Señor. Yo te pido que con tu ayuda y que tú me ayudes a dominar este carácter, estas malas actitudes, y con la ayuda profesional y espiritual, yo sé que tú vas a obrar y vamos a salir en victoria. Ahí donde estás, clámale al Señor.